Dice así en Salmo 48:1: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Vamos a estar cantando con grande es Él. Firmamento irá
El Señor siga bendiciendo sus vidas. En este momento nos preparamos para recibir el mensaje de esta noche. Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas en el libro de los Hechos, capítulo 1. Los versículos del 1 hasta el 8. ¿Ven? Este libro de los Hechos, este inicio del libro de los Hechos, es muy importante para la vida del creyente. Por eso, esta palabra involucra definitivamente, de manera absoluta, la necesidad de que cada uno de nosotros comprenda la importancia de entender la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Él vino con un propósito muy específico, enviados para que nosotros pudiésemos tener el poder, para que seamos guiados por Él. La palabra del Señor nos enseña que hizo morada en cada uno de nosotros cuando hemos recibido, ¿verdad?, esa gracia que Dios nos da a través de Jesús, que es el Cristo. Inmediatamente ocurre en nosotros este punto de inflexión que hace que todas las cosas cambien en nuestras vidas y tengan un enfoque en una línea de la cual nosotros estamos convencidos que es el deseo de Dios, que es lo que Dios desea. Para eso entonces el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Él nos vino a guiar y vino a establecer en nosotros su morada. Y eso es muy importante. Así que, pero esto ese poder y todo lo que estoy hablando no es un asunto únicamente para que nosotros tengamos o expresemos de alguna manera un poder extraordinario o sobrenatural. Es solamente por una razón y un propósito. Y es lo que vamos a tratar de comprender a través de lo que vamos a ver hoy en esta lectura. La palabra del Señor empieza diciendo en el versículo 1 del capítulo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Si bien es cierto, este libro en este principio se enfoca claramente en darnos a nosotros la razón y el propósito de la iglesia, pero también de cada uno de nosotros como creyentes, como individuos dentro de la fe. Y nos muestra a través de esta lectura la importancia de ver el ministerio de Jesús, de observar lo que Él hizo y lo que Él enseñó. Por eso es que nosotros vemos que Jesús insiste muchas veces en entrenar, porque el propósito de Él fue entrenar a estos discípulos por 3 años y aún al final siguió entrenándoles por 40 días más, que es lo que hemos visto nosotros a través de esta lectura, cómo el Señor los preparó a ellos. De la misma manera somos nosotros preparados. Y por eso es que no podemos olvidar cuál es la motivación, podríamos decir, el núcleo de este mensaje. La palabra de Dios nos dice en este libro, en el versículo 8, recibiréis poder. Pero nos muestra también allí mismo cuál es la motivación de este poder. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros recibimos este poder? Todo el ministerio de Jesús fue enseñar el propósito de la vida de cada uno de nosotros. Todo el ministerio fue enseñanza, fue doctrina para aquellos hombres que Él escogió y todos aquellos que luego fueron uniéndose, que fueron escuchando, y ahora nosotros también. Yo mismo. Ustedes y yo somos discípulos de Jesús. Ustedes y yo hemos sido llamados para ejercer este discipulado, transmitir este evangelio. Nosotros no tuviéramos el evangelio si alguien no nos lo hubiera transmitido a nosotros. Nosotros no tuviéramos salvación si alguien no nos hubiera hablado de la salvación que es únicamente Jesús en Cristo. Seríamos como cualquier otro, ¿verdad? Sin ese conocimiento. O sea que la idea principal de todo ello es conocer
lo que el Señor hizo y lo que el Señor enseñó e imitarle a Él. El discípulo, ¿qué es lo que hace? El discípulo imita lo que hace su maestro. Sigue los pasos de su maestro. Porque de otra forma entonces no sería un discípulo. Discípulo es aquel que sigue los pasos de su maestro. Entonces aquí nos dice claramente todas las cosas que Jesús empezó a hacer y enseñar. Hasta el día, o sea, no paró de enseñar y hacer en esa misma línea de la evangelización, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Definitivamente, ahora nosotros tenemos ese mismo apostolado. No somos apóstoles en el sentido original de esta enseñanza, pero sí tenemos un apostolado. Cuando entendemos lo que realmente es un apostolado, no entendemos lo que significa ser apóstol, ¿verdad? Porque la palabra apóstol significa simplemente ser enviado o enviado. Pero en este caso, estos 12 hombres que fueron escogidos, fueron entrenados específicamente para ejercer ese apostolado. ¿Y cuál fue el apostolado de ellos? Transmitir el Evangelio, para que hoy nosotros continuemos siguiendo ese mismo apostolado. ¿De dónde lo recibieron ellos? De las enseñanzas de Jesús mismo. No solamente con las palabras que Él decía, sino con lo que Él hizo, con lo que Él practicó, con lo que pudieron ellos ver que Él hacía. Por eso la palabra dice lo que Él hizo y enseñó. Entonces nosotros tenemos que comprender esta parte. No estamos aquí solamente para recibir enseñanza, sino para que esta enseñanza se pueda llevar a la práctica también. Y eso fue lo que pasó con ellos. Lo que ellos aprendieron, por eso el apóstol Pablo era uno de los que decía, y él dice, yo fui el último, yo llegué de último, pero pude aprender. Y lo que ellos aprendieron acerca de lo que hizo y enseñó Jesús fue lo que ellos aplicaron y enseñaron en su vida. Pero lo aplicaron en primer lugar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Venimos aquí con el propósito de recibir una enseñanza. Pero tenemos que entender que tenemos un apostolado que tenemos que ejercer. Cada uno de nosotros ha sido enviado. Cada uno de nosotros recibió el mensaje de la palabra del Señor cuando en el Monte de los Olivos se despide y nos da una misión que conocemos como la Gran Comisión. Allí, ¿qué fue lo que hizo? Nos envió. Entonces, ¿qué realmente significa esto? Nos dio un apostolado. Tenemos que entender bien, el apóstol ahora no es un nivel de superioridad o de autoridad, como algunos piensan, o un título que demuestra no sé qué. No. Tengo que entender que todos somos apóstoles. Que todos tenemos un apostolado que ejercer. ¿Ya? Y que esto no es un nombre que yo soy el apóstol tal. No es eso la idea. La idea es entender que hemos sido enviados todos para transmitir la palabra de Dios, para transmitir este evangelio. Por eso tenemos que imitar lo que el Señor hizo, lo que el Señor enseñó. Y para eso está, ¿qué cosa? La Escritura. Por eso, este apóstol, este evangelista llamado Lucas, escribe diciendo con toda claridad que él habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer en el Señor. Él no era más que un testimonio de lo que él había conocido acerca de Jesús y que ahora es importante que también nosotros lo sepamos. Entonces, nos dice el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles, dice la palabra, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la dirección que está dando? Que tenemos que nosotros también, que hemos comprendido el significado de lo que es establecer el reino de Dios en la tierra, porque formamos parte de ese reino nosotros ya, al conocer este evangelio,
al haber conocido a Jesús como nuestro Salvador, ya formamos parte de este reino. Por eso la palabra del Señor nos enseña que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, no es de este mundo. Nuestra ciudadanía ya es del cielo. Entonces tenemos que vivir con esa seguridad de cuál es nuestra identidad, lo que significa el propósito de nuestra vida. ¿Qué soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿En qué me convertí yo al conocer a Jesús como el Cristo y recibirle como mi Salvador? Adquirí una identidad, hijo de Dios. Pero con esa identidad también adquirí un propósito para mi vida, el de ser un evangelista, siguiendo las enseñanzas, siguiendo el ejemplo de Jesús, el cual nos enseñó a nosotros que su único propósito de haber venido a esta tierra era mostrar el amor de Dios y demostrar el deseo de Dios de que la gente pudiera conocer el camino de salvación, que es solamente Cristo, no hay otro camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Ese es el apostolado que tenemos. Que la gente a través de nosotros entienda lo que significa Juan 1:12 y lo que significa también Juan 14:6. No es un asunto de religión. Es un asunto de vivir una vida que dé ejemplo, una vida que testifique y que en toda la oportunidad que nosotros tenemos que mostrar a ese Cristo que a través del Espíritu Santo está en nosotros. Por eso que el Señor nos dice a la iglesia, vosotros sois luz. Por eso usted tiene que brillar donde esté. Por eso cuando hablamos nosotros de la misión, tenemos que pensar que cada uno de nosotros la tenemos. Y cada uno de nosotros es misionero. En el lugar donde está. Es algo que ya ustedes han escuchado muchísimas veces, pero que necesitan comprenderlo bien porque tienen que ejercerlo. De nada sirve que se llenen la cabeza de conocimiento si no lo van a poner en práctica. Por eso es que es necesario transmitir este evangelio tratando de que se vea que esta es una teología práctica para la evangelización del mundo. No es un asunto de tener solo conocimiento y quedarnos aquí sentados sin hacer nada y venir todos los domingos. De repente no va a caber nada en la cabeza, un cabezón así, pero no hacemos nada, sino que nos la pasamos aquí sentados viendo la cara nada más. Hermanos, ciertamente el estar aquí es importante si entendemos bien en la razón y el propósito. Nosotros no somos religiosos, venimos a sentarnos aquí, cantar, orar y ya cumplimos, nosotros hemos cumplido con esa parte religiosa de nuestra vida y salimos tranquilos a su casa hasta el próximo domingo donde nos encontramos nuevamente. Esa no es la razón y propósito. La razón y propósito es comprender el porqué de todo esto, el porqué de todo esto. Así que ellos reciben el mandato del Señor y les dice que no se vayan de Jerusalén en el versículo 4, que esperen la promesa que ya el Señor les había dado acerca del advenimiento del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, versículo 5. Entonces, aquí viene una parte interesante. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aún ellos no habían comprendido muy bien de qué estaba hablando el Señor. ¿Reino de Israel? Reino de Dios. Todavía no habían comprendido de qué reino hablaba él. Pero luego pudieron entender todas las cosas. Porque era necesario recibir primero ese poder que todavía no tenían, ¿ok? Para entonces saber con claridad cuál era el propósito de su llamado y la razón de su existencia. Nosotros de igual manera, hermanos. Nosotros, por eso les digo, podemos vivir una vida religiosa o podemos vivir una vida entendiendo el propósito que tenemos cada uno de nosotros de estar aquí. O sea, ustedes no están aquí por gusto ni por casualidad. No, Dios nos trajo aquí. Dios nos puso aquí con una razón, un propósito claro.
Y por eso tenemos que entender de que nosotros hemos sido llamados a cumplir una misión. Y esta es la evangelización. Si yo tengo otra razón de ser para estar aquí, me equivoqué. Estoy equivocado, estoy fallando en eso. Tengo que entender que aquí yo vengo a recibir lo más que pueda para ejercer en mi vida el camino de salvación, el plan de salvación que Dios ha hecho para la salvación de la gente. Porque la motivación que nosotros tenemos de recibir el poder no es para que nosotros nos sintamos los más espirituales o que seamos la iglesia más espiritual y que manifestemos el poder del Espíritu Santo como algunos piensan que se manifiesta, hablando en lengua, brincando, saltando, qué sé yo. Si esa es la razón real de que nosotros hayamos recibido ese poder, la Biblia no me dice eso. En primera instancia, mira, cuando nosotros nos encontramos con la lengua, nos encontramos con muchas otras manifestaciones sobrenaturales y demás, y muchas de ellas las vemos nosotros en la Escritura, no fue aquí, fue mucho más adelante, en el desarrollo, en el movimiento, en el avance de la iglesia. Pero aquí tenemos que entender bien claro lo que el Señor quiso decir, ¿verdad? Entonces, Él le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones. Eso lo controla Dios mismo, únicamente. Nosotros no nos preocupamos por eso, ¿verdad? No habían entendido de qué reino estaba hablando el Señor. Pero aún así Él les dice, eso no es lo que, ahora mismo, eso no es lo que tiene que preocuparse aquí. Es como aquellos que se comienzan a preocupar ahora por la escatología y comienzan a estudiar Apocalipsis y qué es lo que significa y qué es lo que va a pasar y qué esto y qué lo otro, y comienzan a enredarse en esos temas y se olvidan de que el propósito que tienen para su vida no es entender lo que dice Apocalipsis, porque cuando ocurra todo lo que va a ocurrir en Apocalipsis, yo lo creo y yo no voy a estar aquí. Allá ustedes sí van a estar aquí, así que a mí para qué me preocupa ese asunto allá. Que si va a salir la tercera parte de la tierra se va a destruir y que va a venir un desastre único en todas esas cosas. Digo, allá ustedes sí van a estar aquí, pues disfruten de eso, yo no. La promesa del Señor es que yo me voy a imponer. Yo lo creo, pero que mientras yo esté aquí, yo tengo que entender que lo que realmente me tiene que preocupar, en lo que tengo yo que enfocarme, es mi motivación, y es donde el Espíritu Santo se pone a la par conmigo, porque también es su motivación, porque también es su pasión, pero que no la puede ejercer por sí solo, sino que nos necesita a nosotros. ¡Ay, qué difícil eso, ¿verdad? Es una palabra extraña. Que nos necesita a nosotros. ¿Qué somos nosotros? Que nos necesita. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que Dios me necesita, que Dios necesita de ustedes. Creo que me estoy equivocando aquí, ¿será? ¿Usted cree que me equivoco? Dios no necesita de nadie, porque Dios es todopoderoso, ¿cierto? Pero ¿saben? Es su plan, no lo inventé yo. Es su plan de que yo tenga el privilegio, ¿ya?, de que Dios me pueda utilizar como un instrumento para transmitir este evangelio de salvación. Yo no lo inventé. Dios lo quiso así. Él lo decidió. Y por eso entonces la palabra del Señor me dice a mí, ustedes no se anden preocupando por esas cosas. Eso está en la absoluta voluntad y soberanía de Dios. Él lo hará cuando Él quiera. Usted ahora preocúpese únicamente de estar enfocado en que este evangelio sea conocido por aquellos que lo necesitan. Esa sea su motivación. No, que mi motivación es preocupado de lo que va a pasar en Apocalipsis. La palabra de Dios nos da tantas señales y tanta información acerca de las cosas que habrán de venir. Cierto, van a venir todos esos desastres. Van a venir todas las situaciones y todo eso. Muchos dicen que ya empezó. Pues sí empezó. Ya empezó a haber desastre. Ya empezamos a ver que la maldad se está multiplicando. Ya empezamos a ver tantas cosas que la palabra del Señor nos enseña de lo que va a pasar. Pero ¿cuál es tu enfoque? ¿Eso es lo que te preocupa? No, lo que te tiene que preocupar realmente es
que el Evangelio llegue a las personas. Esa es tu motivación. Tu motivación no es lo que va a pasar. Tu motivación es lo que estás haciendo tú ahora con el plan de salvación de Dios para las personas. Eso es lo que es importante. Hay evidencia de cómo el Espíritu Santo se manejaba en la Escritura, ¿ya? Se hacía lo que Dios dice. Si Dios dice, tú no vas para allá, no vas para allá, tú vas para allá es que tienes que ir. ¿Cuántas veces le negaron a Pablo a ir a un lugar? La palabra de Dios dice, y el Espíritu se lo impidió. ¿Pero qué iba a hacer Pablo para allá? ¿Pasear? ¿Iba de turista? ¿Iba para algún banquete o alguna cosa así? Ese no era, el corazón de Pablo no era de eso. El corazón de Pablo era, y su única motivación era transmitir el Evangelio. O sea que la idea de él ir para esos lugares era predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero la palabra dice, y el Espíritu se lo impidió. Y Pablo terminó yendo donde Dios quería que fuera. Porque ese era su plan. Esa era su razón, su propósito. Nosotros no podemos ir en contra de eso. Tenemos que dejar que el Señor nos lleve donde Él quiera, en el momento que Él quiera. Mira, a muchos de ustedes aquí han tenido experiencias donde Dios les ha manifestado y les dice, tú querías así, pero yo lo hice de esta manera. ¿Ahora lo entiendes? Ah, sí, ahora lo entiendo. Es lo que tú querías, Señor. Pero yo qué tonto o qué tonta fui tratando de verlo de otra manera. Pero tú tienes un plan perfecto y reconocemos que Dios es el que controla y maneja todas las cosas. Yo tengo un compañero que es testigo de Jehová. Entonces, estaba conversando yo con otro y le decía, mira, en las manos de Dios, está la vida y la muerte. Dios decide eso. Tú no tienes control de eso. Y el testigo me dijo, ¿quién te dijo eso? ¿Quién dijo que eso es así? De que Dios es el que controla la vida y la muerte. Y yo me quedé callado. Yo no estoy para discutir con nadie. Yo simplemente me quedé callado y le dije, bueno, es lo que yo he entendido en la palabra del Señor. Dios es soberano. Dios controla todo. Pero bueno, no sé cómo lo lees tú. Y ya, yo no me voy a poner en discusión con él. Pero hay muchos que piensan que Dios no tiene el control de todas las cosas. Hay algunos que piensan que Dios está en su trono por allá lejos y se olvidó del mundo. Se olvidó del mundo que existe. Hay demasiadas creencias y religiones hoy en día. Pero, ¿qué es lo que te dice la palabra de Dios? Aquí te está diciendo, mira, preocúpate de las cosas que van a venir. Ahí enfócate en eso y eso no es lo que está diciendo aquí. No os toca a vosotros saber los tiempos, las sesiones que el Padre puso en su sola potestad. Punto final. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Pero recibiréis poder. Ese pero es como quien dice, mira, no te preocupes por eso, pero hay algo mejor para ti. Hay algo en lo que sí tienes que enfocarte. Hay algo en lo que sí tienes que preocuparte. Y es lo que te voy a decir ahora. Ven parafraseando, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Significa que lo iban a recibir, que todavía no lo habían recibido, ¿verdad? Porque está hablando para el futuro, no está hablando de presente. Recibiréis poder. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor era, cuando yo me voy, Él viene. Pero ahí el Señor todavía no se viene. ¿Sí? Se estaba despidiendo, sí. Es el momento de despedir. Entonces, le dice, ustedes váyanse allá y esperen nada más allí. Esperen ese momento. De allí en adelante, ya las cosas van a cambiar. Porque entonces, ese Espíritu Santo prometido, que venía a hacer que ellos pudieran entender y comprender ciertamente todas las cosas, ¿verdad? Iba a venir sobre ellos. Este acontecimiento es único. Fue exclusivo para ellos.
Por eso fue manifestado de la manera como fue manifestado en el libro de los Hechos capítulo 2. Por eso no podemos estar confundiendo y pensando que las cosas que ocurrieron aquí, como se ven aquí, van a seguir ocurriendo ahora. Esto fue un hecho exclusivo, una manifestación especial, para que nadie tuviera lugar a duda de que había acontecido lo que el Señor había prometido. Así como su resurrección, ¿verdad? 40 días estuvo vivo delante de ellos después de haber sido sepultado. Por eso dice pruebas indubitables, ¿verdad? En otras palabras, no queda lugar a dudas. No queda lugar a dudas en cuanto a la resurrección del Señor. Como tampoco queda lugar a dudas en cuanto al advenimiento del Espíritu Santo en la vida del creyente, el cual está y permanece. Por eso leemos 1 Corintios 3:16, ¿verdad? Allí claramente el Señor expone y nos dice a nosotros: ¿acaso ustedes no se han dado cuenta de que lo que son? Son ustedes templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le está recordando a ellos lo que en este acontecimiento se daba ahora, en el cumplimiento del libro de los Hechos 1:8, en la vida de cada creyente. Él está hablando a la iglesia. No está hablando a los apóstoles, está hablando a la iglesia. No está hablando a los 12, está hablando a la iglesia. Y le está diciendo: ustedes son templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual mora en vosotros. Eso yo creo que está bien claro. ¿Qué puede poner en tela de duda lo que el Señor dice? Y aquí está: pero recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un poder, ¿cierto? Es un poder espiritual que tenemos. Porque vino sobre nosotros el Espíritu Santo, vino a morar en nosotros, Él está en nosotros. Por eso somos propiedad de Dios. Ya no nos pertenecemos, dice la palabra, a nosotros mismos. A partir de ese momento, usted tomó la decisión de recibir a Jesucristo como Salvador, entregó su vida al Señor, y se cumple la palabra de Juan 1:12. Cambió su estado espiritual de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Cambió su estado espiritual de ser tinieblas a ser luz. Entonces dice: vosotros sois la luz. Cambió el estado espiritual de estar muertos, como dice el libro de los Efesios capítulo 2:1. ¿Sí? En delitos y en pecado. ¿Para qué? Para recibir la vida. Porque ustedes ya no están muertos, tienen vida, y la vida que tienen la tienen en Cristo. ¿Por qué? Porque tomaron esa decisión. Y ahora el Señor les dice: han recibido este poder. ¡Wow! Poder. ¿Pero para qué es ese poder? Y es esta parte que tenemos que nosotros comprender claramente, ¿ya? Y me seréis testigos. ¿De quién somos testigos nosotros? Si el que está hablando aquí es Jesús, el Cristo, ¿de quién somos testigos? Y me seréis testigos, dice el Señor, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la razón y el propósito de nuestra existencia. La razón y propósito de la existencia de esta iglesia aquí en la tierra todavía. Porque si nosotros no tuviésemos esa razón, ese propósito para estar aquí, entonces ya estaríamos en el cielo. Porque no tendríamos nada que hacer aquí. Y como les he dicho en otras ocasiones, si el plan de Dios fuera así, entonces cada uno que recibía a Cristo se iba para el cielo. Pero entonces, ¿cómo iba a recibir Cristo si no hubiera quien le dijera?
¿O quién le enseñara el Evangelio? No tendría sentido, ¿verdad? Entonces la razón de la iglesia aquí es la evangelización, el evangelismo, la motivación, todas las almas perdidas, todas, sin excepción. No se puede hacer excepción de a nadie. Todas las almas tienen ese derecho. Por eso es que nosotros hablamos de cuándo empezó todo esto. Ese plan de Dios. Hay una predestinación para la humanidad, sencillamente. Pero no como piensan los calvinistas. Hay una predestinación de Dios, o sea, un plan de Dios para la salvación de la humanidad, el cual, por medio de Jesucristo, desde tiempos eternos, predestinó a la humanidad a la salvación. Siempre y cuando entendieran cómo lo iban a hacer. Solo Cristo. Solo por medio de Él. Por eso toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, muestran el camino de salvación, solo Cristo. Por eso la religión no salva a nadie. Solo Cristo. El cual nos transmite, por lo que hizo y por lo que enseñó, un estilo de vida. Ese es el que viene a cambiar en el momento que usted conoce a Jesús como su Salvador. Así que está claro. La razón de nuestra existencia únicamente es, y la motivación es, la salvación. La gente que no conoce a Jesucristo, que necesita conocer el camino de salvación, mostrar el camino de salvación que comienza en el libro de Génesis, desde tiempos eternos. Allí comenzó todo ese camino que Dios planificó para la salvación de la humanidad. Y la gente necesita saber eso. Porque a mucha gente se le habla de salvación, pero no se le dice por qué, la razón de qué te vas a salvar. Me voy a salvar del infierno. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que te condenaba al infierno? Mis pecados. Y bueno, por ahí nos vamos. No voy a regresar a ese tema porque usted lo conoce muy bien. Pero es así. La motivación es esa. La gente que necesita a Cristo. Por eso el Espíritu Santo va junto con nosotros, porque tenemos junto un trabajo, el de persuadir a las personas a conocer el Evangelio, de llevarles, ¿verdad?, a que ellos puedan. Nosotros hacemos una parte, el Espíritu Santo hace otra. La parte que nosotros hacemos es transmitir el Evangelio, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que le va a redarguir de su condición en la que se encuentra. Eso es lo único, le va a abrir el conocimiento, el entendimiento para que vea la palabra de Dios y pueda entender que ellos son un objetivo de Dios para la salvación. Y que su plan no fue hecho ayer, sino desde tiempos eternos. Porque el hombre fue hecho, fue creado para estar con Dios. Como hablábamos en la clase de la escuela dominicana, ¿verdad? Lo que tuvieron en la clase fue dominicana. Así que entiendo en esta conclusión que no soy yo, no es de mi fuerza que voy a lograr conseguir el objetivo de Dios, sino que es por el poder que el Señor me ha dado. Vamos a ir al 1 de Corintios y concluyo con esto, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Gloria a Dios.
Eso es la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Él nos va a dar la sabiduría y el poder que necesitamos para transmitir el Evangelio. Dice, y quiero repetir este último versículo, ¿verdad? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Allí se fundamenta. ¿Y el poder de Dios dónde está? En la demostración que a través de nosotros vamos a proyectar por el Espíritu Santo. Entonces no soy yo, no es por la sabiduría y la teología que yo tenga y los años que yo tenga y los seminarios que tenga. No, porque no es mi fuerza, no es humanamente que lo puedo hacer. Por eso cuando nosotros vamos a hablar a las personas, vamos a llevar la palabra de Dios a las personas, tenemos que en primer lugar ponernos en oración y pedir esa fuerza que no tenemos nosotros, que pertenece a Dios, que Él nos da ese poder. Es el poder de su fuerza, en donde nosotros vamos a poder lograr transmitir el Evangelio de Jesucristo. No es con humana sabiduría, sino con la sabiduría que Dios nos da a través del Espíritu Santo para proyectar el Evangelio de tal manera que nuestra predicación sea con denuedo y pueda edificar a las personas y persuadirles de su condición y llevarles a la salvación. Eso es. Pero no es en la fuerza de nosotros. Así que no es por el montón de seminarios o títulos teológicos que yo tenga. Lo importante es conocer el plan de Dios y que ese plan se lleve a cabo a través del poder o por el poder del Espíritu Santo en mí. Solo así vamos a lograr cumplir la misión que Dios nos ha dado a cada uno. Entendiendo esto con claridad, cada uno de ustedes es un misionero, un evangelista que cumple el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? La salvación para los perdidos. Y esto es algo que tenemos que hacer hasta que Él venga. Ahí concluimos. Amén. Aquí no se jubila nadie. ¿Ok? Es hasta que el Señor venga. Dios les bendiga a todos y vamos a orar en este momento. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias por tu palabra de hoy. Gracias, Señor, porque ella nos da dirección. Ella nos indica la ruta que tenemos que tomar. Sabemos, Señor, que nuestra conclusión es Cristo. Ciertamente, todo concluye en Él. La razón de su venida únicamente fue para esto, para traer salvación y vida eterna. Que nuestro contenido es la presencia de Dios en nosotros siempre y que nuestra dirección es la evangelización del mundo. Gracias, Dios. Hemos entendido este evangelio, que es solo Cristo. No hay más nada. Gracias, Padre, por mis hermanos, a los cuales bendigo en el nombre de Jesús, que es el Cristo, que hayan recibido tu palabra y que tu palabra se cumpla en cada uno de ellos. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos has dado hoy y por la dirección de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder transmitir y comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga.